Buenas tardes, bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Empezamos las experiencias de psicología educativa desde un periodo de tiempo, no de falta de actividad, pero que por ciertos procesos pues hemos tenido que alargar un poquito este cuadro de experiencias que solíamos hacer todos los cursos. Tenemos ahora mismo una experiencia y a final de junio vamos a tener la segunda experiencia junto con la Asamblea General Ordinaria, con lo cual, nos dará tiempo para organizar pues el nuevo curso escolar con ese ánimo y esa ilusión que siempre hemos tratado de difundir desde la psicología educativa. Bueno, os presento a las personas que van a estar con nosotros. Sé que esta experiencia quisimos que fuera presencial. Entiendo que a veces nos cuesta y que hay que ir retomando pues un poco la actividad cotidiana, que muchas veces pues desde aquí teníamos realmente un público pues a veces que siempre venía a esa experiencia y hay que volver a retomar. Así que os animo a que lo hagáis. Bueno, en primer lugar, María Paz García Vera, que desde luego sus ocupaciones y su agenda, pues nos ha hecho este hueco y de verdad que te lo agradecemos enormemente el que hayas venido y que nos presentes esta experiencia que creo que está en la actualidad y es tan necesaria. Bueno, María Paz García Vera es psicóloga clínica, es catedrática de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y es académica de número de la Academia de Psicología de España. Aprovecho porque los miércoles, creo que son los miércoles, que es el día de la Academia, siempre tienen una comunicación muy interesante y esa, al menos hasta ahora, se está haciendo también online, pero merece la pena. Y también nos acompaña Esther Ortega Robaina. Esther, además de ser vocal de la nueva Junta de la sección de Psicología Educativa, tiene aquí su participación porque es asesora en la Viceconsejería de Organización Educativa y también, evidentemente, puede aportar alguna idea sobre el tema que realmente nos está ocupando, el tema de los niños de la guerra, el cuidado en los centros educativos, porque ella participa de alguna forma también en este proceso. Así que, sin más, agradeciendo pues a las personas que estáis aquí, y seguro que a las personas que a través de videoconferencia pues nos verán en el canal de YouTube, el que podáis participar cada vez más en este ciclo de experiencias junto con la sección de Psicología Educativa. Así que muchas gracias a todos y María Paz, cuando tú quieras. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es para mí un orgullo haber sido invitada en esta sección en la que se encuentran pues, los psicólogos educativos, que para mí sin duda pues, son una de las partes más bonitas y más importantes de la psicología, ¿no? De hecho, lo comentaba antes, yo hice psicología educativa también, trabajé en colegios durante años y la verdad es que creo que aquí pues, hay muchísimo desarrollo presente y futuro, ¿no? Y creo que es importante pues, tener este tipo de reuniones y de conferencias y centros para poder debatir sobre todo esto. Por lo tanto, muchísimas gracias y gracias también a todos los presentes, a los que estén aquí, a los que nos verán desde sus casas, por la atención y por la expectativa de que podamos aportar algo. Muchas gracias también a ti por estar aquí y a todos ustedes. Bueno, voy a hablar de cómo proteger psicológicamente a los niños que han vivido la experiencia de una guerra. La verdad es que es un tema que supongo que no solo a mí, nos toca muchísimo a todos la fibra sensible, especialmente a raíz de lo que está ocurriendo con los niños, la cantidad de niños que han venido de Ucrania, ¿no? Pero quizás sea una oportunidad también para descubrir que tenemos ahí muchos huecos, muchos vacíos y muchas cosas por hacer también con otros muchísimos niños
que llegan a nuestros países en diferentes guerras y en condiciones pues a veces iguales o incluso peores, ¿no? La experiencia de vivir una guerra siendo niño va a conllevar, como todas las experiencias de vivir una guerra, una serie de reacciones adaptativas, es decir, de supervivencia, ¿no? Que los seres humanos pues tenemos y que nos ayudan a sobrevivir y que, bueno, en principio no tienen por qué ser nada psicopatológico, pero que pueden llegar a serlo. Y como pueden... gracias. Y como pueden llegar a serlo, pues es muy importante que hagamos las acciones preventivas para que no lleguen a serlo. Es decir, de lo que vamos a hablar hoy, en todo caso, es de prevención y de promoción, ¿no? De la salud mental a través de las instituciones educativas, que es una de las funciones que yo creo que son fundamentales en este área de trabajo. Vamos a ver qué cosas se pueden hacer, qué datos disponemos, etcétera, ¿no? Bueno, quizás una de las experiencias más terribles que puede vivir un ser humano es vivir una guerra, ¿no? Y la realidad es que en muchas de las ocasiones de las personas que llegan a nuestros países, más del 50% son niños. Según los datos de ACNUR, antes de la llegada de los ucranianos, ya se hablaba de que más de un 50% de las personas que vienen refugiadas son niños, ¿no? Y hay que pensar un poco en cómo es la experiencia, ¿no?, con la que se encuentran estas personas y estos niños, ¿no? En primer lugar, han vivido no un peligro ni dos, sino peligros de forma continuada para todas las personas de su entorno, no solo para ellos, ¿no? Es decir, es un peligro que se ha mantenido durante muchos días, ¿no?, en diferentes situaciones, a veces en el lugar más seguro que los niños tienen, ¿no? Cuando les decimos que se acuesten y que su camita es su reino, pues a estos niños les puede caer una bomba en su reino, en su casa y en todas partes, ¿no? Han vivido la pérdida de vidas en diferentes, obviamente, edades. Eso puede significar unas cosas u otras, ¿no? Han visto cómo morían personas, han visto cómo eran heridas personas, han visto una destrucción de todo su mundo, ¿no? De sus casas, de sus colegios, de los parques donde juegan, de las calles por las que iban con sus padres. Y han vivido además un profundo cambio de su realidad, ¿no?, de las rutinas que tenían, ¿no? Eso que en educación se dice tantas veces, pues que es tan importante, ¿no?, que tengan una rutina, porque la rutina les da control, porque les da, es lo contrario a la indefensión, ¿no? Es el saber que si hago esto, después va esto, ese tipo de cosas, pues todo eso de repente se lo lleva de un plumazo la realidad. Y tienen que, en muchos casos, dejar sus casas, dejar a sus seres queridos y además, pues, sin entender muy bien lo que está pasando y con un grado elevadísimo de incertidumbre. Si nos vamos metiendo un poco en lo que es esta situación por la que tienen que pasar, pues nos damos cuenta que en términos generales podríamos hablar de tres tipos de situaciones, ¿no? Por un lado, situaciones traumáticas. Las situaciones traumáticas en psicología son aquellas que tienen poder para provocar trauma, digámoslo así. No que necesariamente lo provoquen, pero sí que tienen poder para provocarlo, ¿no? Y no son cualquier situación. No se puede tener, no podemos decir que sea una situación traumática perder un trabajo, por muy malo que sea. Es decir, aunque sea más grave incluso que te caiga una bomba al lado de casa, pero no es traumático, porque traumático es aquello que pone en peligro tu vida, la de otras personas, que rompe, que resquebraja tus creencias de seguridad. Pero cuando hablamos de seguridad hablamos de la posibilidad de perder la vida, la integridad física, y esas son las situaciones traumáticas por las que estos niños pasan de forma continuada. Pérdidas significativas. Las pérdidas comienzan y desde que empiezan a perder no solamente personas, sino también ilusiones, expectativas, actividades, seguridad, pérdida de la ilusión de vivir en un mundo justo. Son tantas las pérdidas que, digámoslo así, que se podría decir que saben, como dicen muchas de estas personas, sabes cuándo empezaron las pérdidas, pero no sabes cuándo terminan, porque en realidad cada día descubres que has perdido algo, ¿no? Incluso a veces a las personas a las que has querido, incluso te das cuenta de que echas de menos cualquier cosa que hacías con ellas, ¿no? Incluso cuidarlas, ¿no? Y por supuesto un grandísimo número de situaciones estresantes.
En psicología nos referimos al estrés como las situaciones que de alguna manera valoramos, que nos demandan más cosas de las que tenemos recursos para hacer frente, y por lo tanto esas situaciones se van a producir de forma continuada, ¿no? Durante la guerra, durante la huida, durante la llegada a los países en los que uno está refugiado, porque en realidad el estrés es eso, ¿no? El que no tengo recursos o valoro que no tengo recursos para superar todas estas situaciones y nadie los tiene, ¿no? De manera que esta es un poco, digámoslo así, pues la experiencia, ¿no?, por la que van a pasar estas personas. Si además a esto le añadimos el hecho de que las personas que van a pasar por esta experiencia son niños o adolescentes, la cosa es todavía mucho más complicada, ¿no? En un momento en el que empiezan a desarrollarse como personas, en el que sabemos que necesitan creer en un mundo seguro, que pueden confiar en las personas, ¿no?, en el que ven su manera de lo que ellos son a través de los ojos de los otros, en el que ven el mundo a través de sus adultos de referencia, en el que realmente necesitan tener un control sobre las situaciones y aprender a regular sus emociones, se encuentran en estas situaciones tan tremendas que ni siquiera los adultos difícilmente pueden abordar en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, la experiencia de vivir una guerra siendo un niño no es una experiencia fácil. Y vamos a tratar describir cuáles son las reacciones que pueden tener los niños. Y voy a deciros una cosa, ¿no? Quizá esta es la parte más importante, ¿no?, de esta charla. ¿Por qué? Porque si algo se ha demostrado que puede servir en prevención es lo que llamamos psicoeducación, ¿no?, que en definitiva es decirle a la gente para que entienda qué es lo que le está pasando, por qué le está pasando y qué puede hacer para sentirse un poco mejor, ¿no? Y esto es algo importantísimo porque es parte de la lógica humana. Los seres humanos necesitamos saber qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa, necesitamos encontrar el porqué de las cosas, una cierta lógica, y eso nos da poder y nos da control. Entonces, en estas situaciones en las que los niños han sido despojados de ese control y sus adultos, pues el ser capaces de entender lo que les está pasando y por qué, el porqué es muy importante, va a ser una de las principales intervenciones. Así que, aunque yo voy a comenzar hablando de estas reacciones adaptativas que los niños tienen cuando viven una guerra y cuando huyen de sus países, también en el fondo voy a estar diciendo lo que hay que explicarles luego en los programas educativos, ¿vale? O sea que esta parte en realidad ya sería una parte de intervención, porque voy a intentar hacerlo como de alguna manera habría que tratar de llegar a ellos. Quizás la primera palabra importante aquí es adaptativas. Adaptativas quiere decir que son adaptativas, es decir, que hay veces que estar activado, que no poder dormir, que no tener hambre es adaptativo. Y es importante que en todas y cada una de las respuestas de las que vamos a hablar aquí, vamos a decir que son adaptativas, que tienen un fin para nuestra supervivencia, pero que también tienen pues algunos inconvenientes. Y ¿por qué se producen? Es decir, ese por qué que la gente necesita saber. Bien, una de las primeras respuestas adaptativas que se tiene en una situación de guerra es la tensión, es la hiperactivación, es el estar alerta, ¿no? El estar alerta es una de las respuestas adaptativas más importantes en los seres humanos. Estar alerta ha salvado millones y millones de vidas, porque estar alerta es exactamente estar atento a los peligros que pueden aparecer. Y por lo tanto, en una situación como una guerra, estar alerta puede ser la diferencia entre vivir o no vivir. Y por eso es importante como respuesta adaptativa. Mantenernos alerta nos hace a veces estar sobresaltados, estar como agitados, estar como en un momento que llega alguien, te da un toque en el brazo y ¿qué pasa?, ¿no? Porque en realidad estás alerta, ¿no? Y claro, no se puede estar a la vez alerta y relajado. Y entonces eso pues tiene esos efectos, que luego no se duerme bien, que a lo mejor los niños no tienen hambre, que a lo mejor se muestran agitados, se muestran inquietos, incluso, por ejemplo, otra de las consecuencias que se ve mucho, ¿no?, y es que no puedan dormir o que les duela la cabeza o que les duela la tripa. De alguna manera tienen que saber qué momentos, ¿no?, van a ser los que tenemos que seguir alerta,
porque eso salva vidas, y qué momentos no, ¿no? El mundo no es una dicotomía, no se está o totalmente seguro o totalmente inseguro, ¿no? La gente que ha vivido durante años, por ejemplo, en lo que nosotros trabajamos, atentados terroristas, sabe perfectamente que seguro no puede haber ningún momento, pero que hay momentos en los que hay que poner cuidado, mirar, tomar medidas de precaución, cambiar rutas, mirar debajo de los coches, todo lo que sea necesario, pero que luego hay momentos pues más relajados. Entonces, esto es parte ya de una psicoeducación. Estar alerta no es malo, pero hay que saber estar alerta y también estar tranquilo y quitar esas alertas, ¿no? Bueno, esto es lo que de alguna manera vamos a ir viendo con todas las respuestas. La ansiedad ya está, de hecho ya ha salido, ¿no?, en muchos medios de comunicación, y muchos profesores lo están comentando, que muchos niños están con respuestas de miedo intenso ante estímulos que realmente no son estímulos que den miedo a otros niños. Por ejemplo, oír un avión, oír un ruido en la calle. Entonces, claro, bueno, pues eso también, ¿no?, tienen que saber cuál es la explicación. Pero la explicación, y esto es importantísimo, no es que tienen fobia a los ruidos, ni a los aviones, ni a las bombas. Eso no es ninguna explicación, eso es una etiqueta. La explicación es que han estado en situaciones donde han aprendido a tener esos miedos. Que hay estímulos, que decimos los psicólogos, ¿no?, que no tenían poder para generar esos miedos, pero por su asociación con situaciones de peligro, pues lo cogen, ¿no? Porque también eso hace a los humanos adaptativos, y también eso ha salvado a nuestra especie, el ser capaces de aprender que hay cosas que pueden ser peligrosas, aunque a priori no lo fueran. Total, que es un aprendizaje. O sea, que en el fondo tener ansiedad y tener miedo a estos estímulos, a estos ruidos, pues en el fondo a los lugares oscuros, como pueden ser los refugios, a contaminarse por alguna sustancia, todo eso pues puede ser también adaptativo, ¿no? Te protege. Pero bueno, también es cierto que cuando dejan de ser peligrosos, pues hay que desaprender ese miedo. Y es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Y cómo se desaprenden los miedos? Pues cuando estamos muy seguros de que no hay peligro, aguantando que ese miedo pues se desconfirme y nos demos cuenta de que en realidad no es peligroso. No es muy diferente de cuando un niño tiene miedo a otras cosas, como animales, y se da cuenta de que no son tan peligrosos precisamente estando con ellos. Por supuesto, en un nivel de prevención, si viéramos, como luego comentaremos, que son realmente respuestas pues que peligra el bienestar del niño, que son muy peligrosas, o que realmente pues no ha funcionado esto, pues por supuesto habría que ir a un especialista. Pero muchas veces, explicando estas cosas, nos sorprende pues el efecto tan positivo que tiene. La evitación, yo diría que es la respuesta humana peor valorada y sin embargo más útil, ¿no? Evitar es muy adaptativo. De hecho, los seres humanos sabemos que evitar, y los psicólogos siempre lo decimos, que evitar es como todas las conductas, depende de la función que desempeñe. Quiero decir, si evitar te libra de peligros, si evitar, por ejemplo, ir por una calle donde están cayendo bombardeos, que no hay nadie, como veis, te evita que corra peligro tu vida, pues la evitación es muy adaptativa, ¿no? Por supuesto, si luego, una vez pasado el peligro, uno no se atreve a salir a la calle, pues entonces ya no es adaptativa, porque ahora la función que desempeña no es ninguna utilidad para tu supervivencia. Lo que es simplemente pues que has aprendido a tener miedo a esas situaciones y a evitarlas, y ahora tienes que volver a aprender otra vez a enfrentarte a ellas, ¿no? Como pasa con la COVID, y con volver a estar con la gente, y volver otra vez, como decías, a los sitios, y volver a no llevar la mascarilla a todas horas, pues todas esas cosas. Pero fijaros, la evitación, siempre que pensamos en la evitación, todos en general pensamos en evitar sitios, en evitar personas que a lo mejor te recuerdan cosas, o quieren hablar de cosas, o te preguntan cómo estás. Pero todos tenemos en la mente la evitación, digámoslo así, de personas, de lugares, pero la evitación va mucho más allá. La evitación también, como dicen muchas veces las víctimas, es evitar sentir, es evitar pensar,
A veces es incluso evitar la sensación de estar en los sitios, ¿no? La evitación es una respuesta alucinante que tenemos los seres humanos y que nos permite superar situaciones como perder a toda tu familia en una explosión y de repente no sentir. Porque la respuesta más clara es, si tuvieras que sentir todo, si tuvieras que sentir que no les vas a volver a ver, que no los vas a volver a abrazar, ¿creéis que hay alguien que soportaría eso? Seguramente que no. Por lo tanto, evitando también podemos dosificar el sufrimiento, dosificar el grado en que vamos aceptando que cosas tan terribles como las que conlleva una guerra están pasando, ¿no? Y nuestra capacidad de adaptación es tan tremenda que, bueno, pues podemos incluso dejar de sentir. Hemos visto muchas personas que dejan de sentir, personas que además, hermanos, madres de hijos fallecidos, de hermanos fallecidos, que pueden estar en situaciones más tremendas como si no estuvieran, ¿no? Bueno, ¿quién dice que eso es malo, no? Puede ser muy adaptativo. Otra cosa es que eso se quede para siempre, ¿no? Por ejemplo, los soldados, después de los combates, también se ve muchas veces que son capaces incluso de llegar a esa disociación, ¿no? Que les hace pues, no estar como si no estuvieran presentes. Pero claro, ¿qué pasa con esos soldados cuando vuelven a sus casas, a sus familias, y están igual con su mujer y con sus hijos? Pues ya no es adaptativo, ¿no? De modo que en el fondo, otra respuesta que también nos va a ayudar mucho a sobrevivir en esas situaciones, pero que cuando estos niños estén en los colegios pueden seguir manteniéndolas y sin embargo ya no ser tan adaptativas, máximo si están en países pues como el nuestro, que ya no están en peligro, ¿no? Los recuerdos intrusivos y las pesadillas asustan mucho a la gente y a los niños especialmente, ¿no? Los niños se asustan muchísimo cuando sueñan con monstruos que a veces se los tragan, que a veces no diferencian además tan claramente como los adultos. Esas pesadillas a veces informan, ¿no?, de que han visto realmente a esos monstruos. A veces los vemos jugando con bombas y haciendo que una bomba cae en el colegio y a veces nos asustan un poco, ¿no?, las cosas que dicen, pero en realidad todo es lo mismo. Son intentos, digámoslo así, desesperados de los niños, ¿no?, por darle un sentido, por comprender, por procesar lo que les ha ocurrido, ¿no? De manera que en muchos casos vamos a ver que eso les va a permitir, sabéis que nuestros recuerdos de alguna manera se construyen siempre sobre el lenguaje, sobre lo verbal, ¿no? Y entonces necesitamos darle una historia a las cosas que nos pasan y a veces con las pesadillas, que son una manera de procesar la información, y con estos juegos también están buscando una manera de procesar lo que ha ocurrido, ¿no? También es posible que a veces haya incluso flashbacks, ¿no? No son infrecuentes que de repente digan que les ha asustado un ruido que en realidad no ha oído nadie más que ellos. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Por qué? Igual que ver sangre, por ejemplo, hay niños que pueden informar de que están viendo sangre cuando realmente no hay sangre, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que ahí pues tendríamos que tranquilizarles, ¿no? Y decir que este tipo de cosas son normales, porque cuando tú estás en una guerra y cae una bomba en tu casa y a lo mejor hiere a alguien y hay sangre en el suelo, tú que eres un superviviente, en ese momento lo que buscas es la salida y sales por la salida corriendo, porque en ese momento tu cuerpo ha puesto toda su energía, toda su atención para que tú puedas salvar tu vida, ¿no? Y sales por donde sea, pero eso no significa que no hayas visto la sangre, que no hayas visto a veces otras personas heridas, no significa que no lo hayas visto, pero entonces como lo importante era salir, y es que eres un superviviente porque has salido, pues al final lo otro queda por ahí un poco como descolocado entre unos recuerdos que no están organizados en tu historia. Y entonces aparecen generalmente por asociación, con olores, con imágenes, con luces, con sensaciones de calor. Y aparecen de pronto, pero no pasa nada, porque esos recuerdos lo que hay que hacer es colocarlos.
Entonces, cuando te aparece esa sangre, pues tienes que decir, parece como si estoy viendo sangre, pero aquí no hay sangre. Pero aquel día había sangre, claro que sí, había mucha sangre. Y a pesar de todo, fuiste tan súper valiente que saliste y te salvaste, ¿no? Y encima te llevaste a tu hermana o lo que hicieras, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a colocar ese recuerdo. Y se puede colocar hablando, depende de la edad del niño, se puede colocar con un dibujo, se puede colocar con un cuento, pero es muy importante colocarlo porque si no, si lo evitamos, en psicología sabemos que la evitación inhibe el procesamiento de esa información y por lo tanto es fundamental que precisamente se recoloque todo, ¿no? Y se ordene todo en nuestra cabeza. A modo de viñetas también se puede hacer, ya digo, con cuentos. Desconfiar. ¿Cómo va a ser desadaptativo desconfiar? Es súper adaptativo, ¿no? Es decir, desconfiar es fundamental. Pero desconfiar cuando hay que desconfiar, ¿no? A veces se aprende a desconfiar en las guerras. Los niños sabéis que además son especialmente, pues, víctimas amenazadas por muchos sentidos, ¿no? Entonces es normal que los propios padres a veces les hayan enseñado a desconfiar, ¿no? Para sobrevivir. Y es importante que eso les habrá protegido seguro de cientos de peligros. Pero ahora tienen que volver a confiar, ¿no? Y es otro aprendizaje que tienen que hacer. Entonces, hay que ver la desconfianza como algo positivo cuando salva vidas y como todas las otras conductas, pues hay que verlas como algo que ya no es adaptativo y desaprenderlo, ¿no? Para eso estamos en el mundo, para ir aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? Las preguntas van a ser una fuente también de dificultad. Por supuesto, en función de las edades, como explicamos en la guía, los niños se preguntan unas cosas o se preguntan otras. Los más pequeños se preguntan siempre cosas muy concretas: ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a dar de comer? Voy a ver a... Y los más mayores se llegan a preguntar las mismas cosas que los adultos, ¿no? Sobre por qué pasan estas cosas, por qué a mí, por qué justo me he bajado en ese momento al refugio, justo en ese momento ha habido una bomba y ha caído. Esto le pasa a todas las personas. A veces la gente no puede entender cómo estaba con toda su familia, se ha ido al baño un minuto y en ese momento han muerto todos menos él, ¿no? Es decir, es algo que el ser humano pues siempre se pregunta por qué, ¿no? Necesitamos encontrar causas, en el fondo, para tener un cierto grado de control, que es a lo que aspiramos, ¿no? En el mundo. Y no lo entienden. Pero a veces tampoco entienden, mira, esta diapositiva con el dibujo del pulpo, pues a mí me gusta mucho ponérsela a la gente, porque les digo, mirar, los seres humanos cuando no sabían por qué se movía el mar, por qué había mareas, necesitaban también una explicación y entonces hablaban de que había pulpos gigantes en el fondo, ¿no? Y eso les hacía sentir que al menos tenían una explicación, ¿no? Pues eso lo hacemos muchas veces los seres humanos, lo que no significa que hubiera pulpos gigantes, pero significa que la gente necesita tener una explicación y a veces no hay explicación. Y esta es una cosa que los adultos que viven experiencias traumáticas lo saben. Saben que yo siempre les digo, bienvenidos a la realidad. Y es que no tenemos explicación para todo. Pero los niños, si son pequeños, necesitan tener alguna explicación sencilla, a sus necesidades, ajustada y nada más. Pero si son adolescentes, pues bueno, quizás son adolescentes que van a aprender algo que otros tardan muchos años en aprender, que es que a veces las cosas simplemente pasan y no hay una explicación. No hay nada que nosotros podemos explicar de por qué han pasado, ¿no? Porque te has salvado tú, que te has ido al baño justo en ese momento y tu familia ha muerto. Eso no hay quien lo explique, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor no podemos dar una explicación, pero sí podemos cuestionar algunas explicaciones inadecuadas y que hacen a la gente súper infeliz, ¿no? Como pensar que es que he hecho algo malo y por eso yo pues me he quedado, o Dios me ha castigado, o cualquier situación de esas. Eso sí que debemos tratar de combatirlo porque no es nada adaptativo y hace mucho daño, ¿no? Y una de las cosas que se ha visto en algunos estudios en el tema de las guerras es que cuando comienza la guerra los padres suelen tener una atención especialmente cariñosa hacia sus hijos, comprensiva, de preocupación por ellos. Pero a medida que van avanzando los conflictos, bueno, como es normal en las situaciones continuadas, en las que las demandas son muy grandes, las expectativas no se cumplen, pues ellos también se van deteriorando, ¿no? Y ese deterioro de los padres
suele generar un distanciamiento de los hijos. En vez de tratar de que, bueno, pues a veces también pueden entender que los padres estén cansados, que haya momentos para hablar y momentos para estar tranquilos, pues suele generar una cierta rudeza, ¿no? Y eso los chavales no lo entienden, porque de repente han tenido, como diríamos, otra nueva pérdida, ¿no? Han perdido esa relación buena que tenían con sus padres y que todavía se había visto más reforzada en los primeros meses de las guerras, ¿no? Por lo tanto, eso también es importante, ¿no? Explicarles que los padres también somos humanos y a veces estamos cansados y a veces, pero esto no significa que te queramos menos ni que hayas hecho nada mal, ¿no? Bueno, aquí llegamos ya a algunas de las emociones que en todo programa que hagamos de prevención siempre vamos también a trabajar, ¿no? Que son las emociones como la tristeza, la ansiedad. La tristeza, bueno, cuando explicamos la ansiedad a la gente, es curioso porque es como una emoción que todo el mundo ve muy útil, ¿no? Entonces decimos, la ansiedad es una emoción que te ayuda a protegerte de los peligros. Y siempre sale uno. Pues sí, porque yo un día tuve miedo porque estábamos subiendo por una montaña y luego pues hubo un compañero que se cayó y yo como tenía miedo pues no subí y me salvó, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Quiero decir, tiene una función, ¿no? A veces nos pasa como con todas las emociones, pues que a veces sirven para algo y a veces no sirven. Es más, a veces nos perjudican. Por eso lo que tenemos que hacer es, como somos seres pensantes, pues decir, a ver, esta emoción que estoy teniendo me ayuda. Es decir, si resulta que la ansiedad es la emoción del peligro, pues estará bien tener ansiedad si hay peligro, ¿no? Pues vamos a valorar si hay peligro en las situaciones y si hay ansiedad. Esto lo vamos a hacer con la ansiedad. Bueno, pues esto que ocurre con la ansiedad de forma muy fácil, porque a lo mejor dice, no, pues a mí me da mucha ansiedad salir a hablar en público. Entonces, pero tú corres algún peligro. Bueno, no, que los demás piensen. Bueno, pues vamos a ver, porque eso no es como lo de la montaña. O meterme por un parque oscuro cuando es por la noche. Bueno, pues a lo mejor la ansiedad ahí también te está protegiendo, ¿no? Quiero decir, ellos son muy inteligentes para ver que las emociones sirven para cosas. Pero oye, cuando llega la tristeza, nadie le ve ninguna utilidad. Y claro, la pregunta es, ¿y para qué sirve la tristeza? ¿Para qué sirve la tristeza? Porque la tristeza puede que a lo mejor también tenga alguna función, ¿no? Yo me acuerdo de la película esa, de las emociones. Es que la tristeza es la emoción de pensar. La tristeza es la emoción de darse cuenta de cosas, ¿no? De cosas que teníamos y que hemos perdido y por eso estamos tristes. Y la gente que no tiene tristeza cuando pierde algo importante, no sé, a mí con la COVID la gente me preguntaba mucho, es que la gente está triste y yo siempre decía, ¿y cómo quieren ustedes que estén? Pues si hemos perdido un montón de cosas, un montón de gente. Es que si como sociedad no estuviéramos tristes, ¿cómo seríamos? A ver, ¿qué pensaría usted de un niño que pierda a su perro y no está triste? O que pierda a una persona, a su abuelo, y no está triste. ¿Qué pensaríamos? Pensaríamos que tiene un problema, ¿no? Que no valora a las personas, que no valora a los animales. Por lo tanto, la tristeza es una emoción importantísima. No nos tiene que dar miedo, porque la tristeza sola es una emoción muy soportable. Lo malo de la tristeza es cuando viene llena de ansiedad, cuando tienes sensación de que no lo vas a poder soportar, que no la vas a aguantar. La gente, cuando pierde un ser querido, que para ellos es muy importante, no te dice, no lo voy a poder soportar. Pero es el no lo voy a poder soportar, esa ansiedad no es tristeza. La tristeza relajada, tranquila, sosegada, se puede soportar. Y se puede llorar y se puede estar triste, porque estar triste es parte de la vida. Si has dejado tu país, has dejado allí a tus padres, si has venido con tu madre, si es un país que está destrozado, con guerra y nadie sabe cuánto va, pues tendremos que ayudarles a manejar la ansiedad, pero la tristeza tendrán que estar tristes. Es más, tendremos que intentar estar tristes también un poco con ellos, ¿no? Otra cosa es que luego las emociones no se pueden mantener a todas horas porque te gastan, te desgastan y te agotan. Pero claro que habrá que tener ratos para estar triste, absolutamente. Entonces, a veces hay que aceptarlo
Y eso es el enfrentamiento con la ansiedad y con la tristeza. Y tratar un poco de pensar, ¿no? Yo creo que en esta pandemia también hemos sido capaces de descubrir a veces cosas que antes valorábamos más, ¿no? Yo veo ahora chavales yendo a ver a sus abuelos, que me lo dicen sus padres, y antes no iban nunca y ahora van a ver a sus abuelos, ¿no? Y a lo mejor están incluso comiendo con ellos sin el móvil, ¿no? Es decir, claro, tenemos que sacar cosas de todas estas cosas que nos pasan, nos tienen que hacer mejores. El sentimiento de soledad y de abandono que se produce cuando uno pasa por una situación traumática es total. Y además está basado en una creencia que se tiene, que nadie puede entender lo que te pasa. Y esa creencia es verdad, porque nadie puede entender lo que te pasa. Y entonces hay que decírselo a los niños también. Nosotros no podemos entender cómo te sientes, pero podemos estar contigo. O sea, no podemos generar expectativas de que no vas a estar triste. Claro que vas a estar triste, pero va a ser una tristeza soportable, vamos a estar contigo, no vamos a poder sentir lo que tú sientes, pero podemos acompañarte y podemos incluso estar a veces tristes, pero a la vez ilusionados, podemos saber estar pues solos, pero a la vez acompañados, solos en ese sentimiento, pero acompañados, que estamos aquí contigo, ¿no? Incluso a veces es posible demostrar eso, incluso sin hablar el mismo idioma, ¿no? Cosa que es algo precioso, que también estamos viendo experiencias de eso, ¿no? Y la desesperanza, que es uno de nuestros mayores problemas de la tristeza, es esa emoción que se genera cuando uno ve que las cosas no van a mejorar, ¿no? Cuando uno se ve enquistado en esa tristeza para siempre, ¿no? Por lo tanto, sí hay que generar expectativas de cambio y hay que generar ilusiones y hay que hacerlo poco a poco, sin forzar, pero sí que hay que generar eso porque la desesperanza va a ser uno de los mayores enemigos en este sentido, ¿no? Bueno, las emociones van a ser muchas veces mezcladas, como sabemos los psicólogos, ¿no? De tristeza con odio, con rabia, con sentimientos de que el mundo es injusto, y no vamos a combatir esas creencias porque son verdad, es que el mundo es injusto. Es duro que haya que descubrir esto con 10 años, donde uno está ahí luchando por la justicia, pero la realidad es que el mundo es injusto. Y uno debe de seguir tratando de luchar por la justicia, pero a veces esa justicia nunca va a llegar. Uno puede luchar porque se cumplan leyes, porque haya apoyo, pero la justicia como tal es muy difícil. Y si esa es la creencia, entonces a lo mejor estamos hablando de una creencia irracional, ¿no? Algo en lo que ponemos nuestras expectativas para ser felices y que nunca se va a cumplir. Tan irreal como querer ser el más guapo, tan irreal como querer ser el más listo o como querer siempre ser el más popular o el que siempre tiene razón. En cuyo caso, pues tendremos que aprender a manejar todas estas emociones de tristeza, odio, rabia. Dicen, no tienes que sentir odio, ¿no? A veces oímos que le decimos a los niños, ¿no? ¿Cómo que no? Puedes sentir odio y puedes sentir rabia. Lo que tienes es que manejar esa rabia, ¿no? Que esa rabia no te puede dejar hacer determinadas cosas. Pero ¿cómo no vas a sentir odio hacia quienes están matando a tu familia? ¿Cómo no vas a sentir rabia de no poder hacer nada y tenerte que venir aquí cuando tú te quieres quedar a luchar con tu padre? ¿Cómo no vas a sentir rabia? Pues claro, esa rabia tiene todo el sentido del mundo. Y ya sabemos que en el manejo de las emociones lo que hacemos es sentir las emociones, tratar de identificarlas y ver si tienen sentido o no. ¿Y con qué nos quedamos? Pues estoy enfadado porque este chaval del cole ha venido y me ha dicho es que la guerra no sé qué. Y yo pues me siento como tú. Y yo pues estoy muy enfadado porque no se puede sentir como yo, porque él no ha estado allí. Y entonces la rabia esa que sientes, el enfado que sientes, pues vamos a ver si tiene sentido, ¿no? Porque a lo mejor él lo ha dicho, no sabemos por qué, y no es lo más adecuado, pero no puede ser la misma emoción que sientes porque hayan tirado una bomba encima de tu casa. ¿Es la misma emoción? No, no es la misma. Bueno, puede ser un poco de... A ver, vamos a buscar otra emoción más adaptativa. Desilusión porque no me ha dicho algo más que me pareciera que me entendía mejor. Sí, pues vale, un poquito de desilusión, ¿vale? Pero no rabia y odio. O sea, vamos a tratar de ir ajustando con ellos lo que sienten, porque
Al final, si no, entra uno en una amalgama emocional insoportable y llena de emociones horribles de soportar, que en realidad no son las que sentimos, ¿no? Así que podemos estar enfadados, podemos sentir que el mundo es injusto, pero tenemos que saber manejar eso, y por eso los programas también siempre van a llevar un componente de manejo emocional, que es prevención importantísima de todos los problemas. Irritabilidad. Bueno, la irritabilidad, sabéis que es uno de los síntomas más característicos de la depresión en niños, ¿no? Entonces, muchas veces van a venir porque tienen explosiones de ira, porque tienen explosiones de mal genio en el colegio, porque cogen las cosas de los compañeros y las tiran por el suelo. Eso es un dato que hace pensar en una depresión. Pero es verdad que para la sociedad en general eso se iría al problema de conducta. Lo que en realidad también es cierto es que muchas veces son las dos cosas, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que pensar también en mucha sintomatología depresiva de estas características, ¿no? Y pues el incumplimiento de normas y todas estas cosas que, bueno, pues que son también respuestas normales. Otra de las respuestas que también aparecen en los niños, por supuesto aparecen también en los adultos, es la culpa, ¿no? La culpa siempre lo explicamos, y de hecho es una de las cosas por las que más nos han preguntado, ¿no? Yo creo que hice un artículo, si queréis, sobre la culpa, ¿no? En los adultos que vienen de la guerra, ¿no? Las personas solemos tender a pensar que tenemos más control sobre las situaciones del que tenemos, ¿no? Y entonces la culpa es como la tristeza, como la ansiedad. Puede ser adaptativa o no serlo. Entonces, les tenemos que explicar a los chavales que si tú, por ejemplo, le metes una patada a otro compañero para colarte y te sientes culpable, pues está bien, está bien. La culpa es adaptativa, porque la culpa te va a permitir pues decir, perdona, no te tenía que haber dado una patada, y tratar de compensarle. Ahora mira, ahora te voy a dar mi bollo de por la mañana para que te lo comas tú, porque lo que he hecho ha estado fatal. Si te sientes culpable. Si no te sientes culpable, a lo mejor no lo haces. Por lo tanto, cuando uno hace daño a otros, a propósito, sentirse culpable es algo muy adecuado y muy adaptativo. Pero a veces nos sentimos culpables de cosas que en realidad nosotros no hemos sido los responsables, y menos hemos tenido la intención de hacer daño, ¿no? Sentirme culpable por haber dejado a mi padre allí, cuando yo no he podido elegir el haberme quedado allí, cuando yo soy un niño o tengo 13 años y no me podía quedar a luchar, no tiene sentido. Puedes sentirte triste, puedes sentirte decepcionado de no haber tenido más años, pero no culpable. La culpa es ese control, y tú no tienes ese control. Es difícil que en una guerra mucha gente de la que sale de allí como refugiados se entiendan que no es la culpa la emoción, ¿no? Pero en los niños, y sobre todo en los más pequeños, o de 6 años, 7 años, sabéis que mejor que nadie, vosotros que estáis en educativa, que se produce un aprendizaje de la causalidad a través de la propia contigüidad. Es decir, que los niños empiezan a aprender que una cosa es causa de otra porque ocurre antes y luego ocurre lo otro. Y esto, que también sabéis que está lleno de egocentrismo, pues hace que los niños se atribuyan a ellos mismos cosas que en realidad no tienen nada que ver con ellos. Por ejemplo, el niño quiere salir al patio, los padres no le dejan, o quiere ir a hacer algo, los padres no le dejan, y el niño quiere ir, y entonces los padres discuten. Pues está claro, diría, discuten por mí, ¿no? Es una relación de contigüidad clara. La discusión, yo he dicho que quería, ellos discuten por mi culpa, digámoslo así, ¿no? Entonces, aunque no es una culpa en el sentido adulto, sí que es como la causa, la razón es esa. Y esto también lo hemos visto en algunos niños, pues que a lo mejor han desobedecido a sus padres y luego ha caído una bomba en su casa. Es normal que ellos piensen, ha sido porque me he portado mal, ha sido porque no he obedecido a mi madre. Por lo tanto, eso sí que es importante, que, bueno, pues dentro de las posibilidades del desarrollo cognitivo de los niños, entiendan que no tienen pues esa causalidad, ¿no? Que la bomba ha caído porque la ha tirado un señor desde un avión, no porque lo que tú hayas hecho, ¿no? También aquí podemos contar cuentos, historias, etcétera, ¿no? Las dificultades de comunicación son tremendas, especialmente a medida que los conflictos se van alargando y las situaciones se van haciendo más duraderas. La tensión, las emociones, las diferencias culturales, las expectativas.
las expectativas de ambos, porque, por ejemplo, también estamos viendo en las familias de acogida, ¿no? Las expectativas a veces no se cumplen, quizá porque a veces la gente no tiene unas expectativas muy realistas, pero la realidad es que ahora hay que manejar eso, ¿no? Y ahí también hay una labor educativa muy importante. La sensación de incomprensión por parte de los que están aquí, el estrés continuado, las demandas continuas de la vida, es decir, en el fondo, tener unas buenas habilidades de comunicación va a ser fundamental, ¿no? Y quizás aquí pues también vamos a necesitar incluir este tipo de cosas. Al final, vivir una guerra te desmorona lo que eras antes, lo que eres ahora, lo que pensabas, lo que piensas. El mundo ya no es seguro, las personas son malas, nos quieren hacer daño. Pues al final hay que buscar la manera de reformular todo, ¿no? Y volver a construirte, ¿no? Una identidad sobre la nueva realidad y sobre un futuro, siempre hacia el futuro, ¿no? A veces usamos también técnicas narrativas para eso, a veces los dibujos, pero sí hay que hacer que lo que ha pasado sea pasado, lo que hay en el presente sea presente, y siempre hay que ir hacia un futuro, ¿no? Y tratar de integrar todas las cosas y sobre todo con un cierto control sobre esas cosas, ¿no? Hay que reconstruir, ¿no? A veces hay que admitir que la gente cambia con este tipo de acontecimientos traumáticos, pero no necesariamente a mal. La mayoría de las veces la gente crece, ¿no? Y eso es algo que tenemos que poner mucho hincapié, porque es verdad que la vida te ha puesto en situaciones mucho más difíciles, pero es cierto que eso ha pasado en muchos de los cómics, en muchas de las historias de muchos superhéroes. Al final, cuando la vida te pone en situaciones difíciles, es cuando la gente es capaz de hacer las cosas más grandes, ¿no? O sea que eso también lo vamos a tener que hacer. Y por supuesto, y esto es fundamental, tratar de mantener en la medida de lo posible el control. Porque el control es una de las cosas que se ha perdido, es así. La gente ha perdido el control de su vida, ¿no? Entonces hay que ir tratando de que eso, que es la indefensión, ¿no? La percepción de que da igual lo que yo haga para que las cosas ocurran. Eso es la indefensión. Entonces es muy importante que vuelvan a retomar ese control, y por eso las rutinas, por eso que las cosas sean previsibles, que la educación sea coherente, que a un niño no se le regañe un día por una cosa y al día siguiente se le ría la gracia. Hay que poner muchísimo hincapié en todo lo que es la coherencia educativa, que sabemos que es muy importante siempre, pero en estas situaciones todavía mucho más, que se sepan las consecuencias de las cosas, ¿no? Que además tampoco pasa nada porque a veces han aprendido cosas que luego desaprenden, pues aprendieron a no hacerse pis en la cama y ahora lo han desaprendido, pues nada, hay que volver a aprenderlo, no hay que dramatizar, las personas estamos continuamente aprendiendo y desaprendiendo, igual que con los miedos, pues hemos aprendido miedos que ahora vamos a desaprender, o chuparse el dedo, o volver a dormir con tu muñeco, ¿no? Si te hace sentir más seguro, qué mal hay por dormir con tu muñeco, ¿no? Hay cosas que nos dan seguridad, que las tenemos asociadas al mundo seguro en el que vivíamos y nos dan cierto confort, ¿no? Y cierta seguridad, pues no pasa nada por tenerlas. Claro, la cuestión es, todo esto es adaptativo y ellos tienen que saberlo, pero hay que hacer cosas para prevenir que estas situaciones, estas respuestas, pues cuando ya no son adaptativas, cuando ya no hay que desconfiar, cuando ya no hay que tener ansiedad, cuando hay que tener tristeza, pero esa tristeza te tiene que dejar hacer cosas y vivir, pues que todo eso se enquiste puede acabar provocando trastornos, ¿no? Y claro, pues es muy importante que se hagan programas de prevención en este sentido, ¿no? Por eso creo que el contexto educativo es un contexto de lujo para hacer este tipo de intervenciones y trabajar con estas respuestas depresivas, de ansiedad, de estrés y con los problemas de conducta. Y, por supuesto, partir de un hecho que es fundamental, y es que hay que esperar que tengan una recuperación normal. Las expectativas, como bien sabéis, en educativa tienden a cumplirse. Y eso es uno de los caballos de batalla de la psicología educativa que yo recuerdo hace muchos años, como los profesores a veces cuando tienen determinadas expectativas hasta cambia el tiempo que le dejan en contestar a los alumnos según las expectativas, ¿no? Entonces, tenemos que generar expectativas que no tienen que ser expectativas demasiado grandes ni demasiado pequeñas, sino ajustadas a la realidad. Y eso es una parte fundamental de nuestro trabajo, ¿no? Y aquí pues hay que asumir que la mayoría de los niños con ciertas estrategias de prevención se van a recuperar.
¿Por qué? Porque son estrategias de supervivencia y cuando uno las entiende y sabe por qué le pasa, pues es como mucha gente que tiene ataques de pánico y cuando un día entiende que son ataques de pánico, empieza a hacer cosas para no tenerlos. Pero claro, es que hasta entonces estaba creyendo que se moría. Pues igual, el que ve de repente sangre cuando no hay sangre, ¿qué creéis que piensa? Se asusta. Pero no de la sangre, sino de que su cabeza le está enseñando sangre, porque ahí tenemos todo, pues nuestra vena esa dramática de no entender las cosas y nos asustamos, me estoy volviendo loco. Pues no, es algo muy normal, es un aprendizaje. Y se ha quedado por ahí información que está descolocada, hay que colocarla, eso sí. ¿Vale? Entonces, hay que tratar de reanudar el funcionamiento normal. También estamos oyendo muchas personas que nos dicen, bueno, cuando estén bien, que recuperen actividades, cuando estén bien, que vayan al colegio, cuando estén bien. Bueno, los psicólogos sabemos que no es así, que hay que ir para estar bien, que no hay que esperar a estar bien para ir, sino que hay que ir para estar bien. Y por lo tanto es esperar y tenerlos aislados porque puedan tener síntomas de este tipo, pues es casi retrasar el proceso de recuperación, ¿no? Y luego, pues eso sí, manejar mucho las expectativas. Que el niño dice, pues es que no tengo amigos en ese colegio. Bueno, tú no vayas al colegio a hacer amigos el primer día, ¿no? Como decimos los psicólogos. No, ¿qué vas a ir a hacer amigos el primer día? No, hombre, ¿y qué haces? ¿Te haces amigo justo de lo peor de toda la clase? ¿Y luego ya qué? ¿Les dices que ya no eres amigo suyo? No, el primer día se va a observar. Se va a observar y tú vas a observar a los niños y entonces baja las expectativas y va más relajado. Eso sí, vas en plan detective. Tú fíjate bien, a ver qué niños te gustan, a qué niños les gustan las cosas que a ti, qué niños realmente pues te parece que son como tú, que le gustan las cosas, que son con los otros igual que tú. A ver si te vas a hacer amigo de uno que luego... Entonces vamos a observar y yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a estar en la puerta del colegio observando a las madres y luego vamos a bajar las expectativas. Eso sí, te vas a compartir cosas, hoy te llevas unos donuts, empiezas ya a repartirlos, pero tú todavía no decidas, ¿eh? No quiero saber nada, o sea, no se puede decidir el primer día. Bajamos las expectativas. Los seres humanos hacemos eso continuamente. Los que hemos tenido que hablar y dar conferencias en inglés, pues sabemos que es que si no ajustas las expectativas te suicidas. Porque dices, a ver, o sea, me voy a dar una conferencia a Australia, a un congreso internacional, me subo al avión de Qantas en Australia y no entiendo ni lo que me dice el camarero. Me da ganas de decirle, ¿de usted la vuelta? No. ¿Qué decimos? Tranquila, Maripaz, no pasa nada, ya irás cogiendo poco a poco. Tú de momento habla y escucha, habla y escucha. Y así poco a poco, pues oye, y dices, pues yo voy a contestar a los que entienda bien. A los que no entienda bien, pues diré, oye. Y así poco a poco, te vas. Eso hacemos con todo. Con todas las cosas. No significa que nos conformemos con hacerlo regular, significa que podemos ir graduando. Por lo tanto, hay que hacer que los niños recuperen la normalidad lo antes posible y, por supuesto, que lo hagan con expectativas graduales, ¿no? Pero al final vamos a tener que tener cuidado de que estos síntomas, estas reacciones, no se conviertan en trastornos, ¿vale? Y esto es muy importante. Porque el porcentaje de niños que pueden tener este tipo de trastornos, y no solo hablamos de estrés postraumático, sino también de depresión, de problemas de ansiedad, de problemas pues de conducta, es bastante alto. Y sobre todo cuando han vivido una situación de guerra. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Los estudios están hablando en torno a un 25% de los niños, pero hay estudios que hablan incluso de un 80% de niños que vienen solos. Son unas cifras espectaculares. Ellos no tienen por qué saberlas, pero nosotros sí, para poner en marcha estrategias de prevención, ¿no? Los estudios a veces mezclan conflictos muy distintos, situaciones de catástrofe, entonces no se pueden dar unas cifras mucho más claras que las que os he dado, ¿no? El trastorno más frecuente que llegan a tener es el de estrés postraumático, pero también a veces tienen estos otros problemas. Y hay una tremenda variabilidad. Y el tema de la variabilidad es algo que a los psicólogos nos llama siempre mucho la atención, ¿no? Porque si hay una variabilidad de un 5, un 10 a un 80%, pues claro, la pregunta está servida, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, a veces son los acontecimientos que son muy diferentes, ¿no? Y a veces son también los recursos o las fortalezas que tienen las personas. Entonces, bueno, no es que tengamos este tema de investigación cerrado del todo, pero sí que sabemos muchas cosas que creo que pueden ser interesantes que en el contexto educativo se sepan, ¿no? Por ejemplo,
que el mayor factor de riesgo que tienen los niños que vienen de las guerras y que han vivido situaciones extremas de este tipo es el grado de exposición. El grado de exposición al desastre, a una catástrofe, a una guerra, es el grado en que uno está expuesto a las consecuencias negativas, a los daños, al sufrimiento, al peligro, al que muera gente, a todas esas cosas. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Pero ese es el más importante, es decir, que niños que han vivido una guerra y luego han vivido el camino saliendo de su país hasta aquí, pues el grado de exposición es muy alto. Igual que hemos visto que no es igual vivir un atentado que vivir 10. Entonces, estresores secundarios, pues ya es lo que hemos hablado, ¿no? Estresores ya desde ya no los traumáticos, sino estar en una familia que no es la tuya, no hablar el mismo idioma, ir a un colegio donde no tienes amigos y los niños no te comprenden, en fin, vemos que el elenco de factores estresantes es grandísimo. Pues cuanto más factores estresantes, más probabilidades. La pérdida de recursos, pues todos, o sea, de tener casas, trabajos, cosas, a quedarte sin casi nada, ¿no? O sea, si vamos sumando, estamos viendo que la probabilidad de tener trastornos en estos niños va a ser muy alta, ¿no? Dentro de lo que son estas cosas, que siempre pues habrá muchísimos que se recuperen con normalidad. La salud mental previa, pues ser mujer, ya sabéis, y el nivel socioeconómico. Tampoco es lo mismo la gente que ha venido con mucho dinero, con muchos recursos, que otros muchos que han venido, esto lo hemos visto todos, cómo ha ido evolucionando, que tienen muchos menos recursos. La condición de lo que es el factor, la exposición, es una variable muy importante, ¿no? Y tiene que ver con el grado en que han estado involucrados. Esto también es muy importante porque no todos los que han venido han estado igualmente involucrados en la guerra, ¿no? Ni la han vivido igual. Y yo creo, pero es mi opinión, que debería hacerse ya una ficha con esos niños tratando de recopilar el grado de, o sea, los factores de riesgo que tienen, ¿no? Para seguir a los niños con más factores de riesgo. Porque realmente hay niños que sí que tienen todos, otros no. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Pues el haber estado involucrados directamente, ¿no?, en la guerra, haberla observado, haber visto las bombas, haber estado en los refugios. No todos, porque no en todas, Ucrania ya sabéis que es grandísima, entonces no todos vienen a esas circunstancias, pero los que vienen deberíamos saberlo, ¿no?, para que tuvieran mayor seguimiento. El grado de relación con las personas que han muerto, porque no es lo mismo que hayan muerto vecinos que hayan muerto tus tíos. La proximidad espacial a la guerra, ¿no? Es decir, los bombardeos, los heridos, la destrucción, el número de situaciones traumáticas. Si ha pasado un día en coche por un sitio donde ha explotado una bomba, no es lo mismo que se haya destrozado todo tu barrio, tu colegio, el sitio donde hacías deporte. La duración, ¿no?, el grado en que todo eso ha durado un día tras otro día, sabemos que eso potencia la probabilidad, ¿no?, y la combinación de todo esto, ¿no? Y, por supuesto, el número de fallecidos en tu entorno cercano, los daños materiales, el grado de sufrimiento personal. El grado de sufrimiento es una variable muy psicológica, ¿no? Es lo mal que lo has pasado, ¿no? Y eso, de alguna forma, ellos lo cuentan, ¿no? Lo notas enseguida, que hay unos que lo han pasado mucho peor que otros, ¿no? Bueno, pues en ese sentido yo creo que sería interesante generar algún tipo de cribado ya sobre estos niños para que los que peor lo han pasado tuviéramos cierto seguimiento, ¿no?, sobre ellos, y estuviéramos alerta nosotros. Y luego, por supuesto, todo lo que ya sabéis sobre factores de vulnerabilidad psicológica, ¿no? Hoy sabemos, ¿no?, que estos factores son comunes a muchos problemas, por eso está tan de moda, ¿no?, lo de los transdiagnósticos, tratamientos, porque realmente, por ejemplo, un autoconcepto negativo sabemos que es común a los problemas de depresión, pero también a los problemas de conducta. Sabemos también que los déficits de habilidades en la solución de problemas y en las habilidades interpersonales también son comunes, por ejemplo, a los problemas depresivos, a los problemas de conducta, muchos de los que estamos pensando. El aislamiento social también es un elemento importante y a veces se dice, bueno, este niño no está aislado, no tiene su grupito, ya, pero eso es estar aislado.
Es decir, un niño que no está aislado tiene muchas redes, tiene muchas fuentes de reforzamiento, no solo una. Estar en una sola fuente puede ser estar muy atrapado, ¿no? De hecho, en muchos de los chavales que hay en bandas con problemas de conducta tienen sus apoyos, sí, pero están aislados en esos apoyos, ¿no? Y eso también es un problema, ¿no? Actitudes disfuncionales y sesgos cognitivos desde muy pequeños, ¿no? Ya sabemos que los más pequeños pues a lo mejor son magnificaciones o abstracción selectiva, solo se acuerdan de lo malo, y luego pues empieza a haber también otro tipo de creencias distorsionadas, pues más de carácter adulto, ¿no? Pero esto es muy importante porque también son un factor de vulnerabilidad en todos los problemas que hemos visto. Y con distintos contenidos, es decir, a veces los contenidos cambian, ¿no? En los depresivos tienen más que ver con lo hago todo mal, no hago nada bien, todo me va a salir mal, y a lo mejor en los de conducta pues se merece que le aparta la cara, pero al fin y al cabo son también distorsiones cognitivas, ¿no? Y, por supuesto, lo que hemos dicho desde el principio, pues las estrategias inefectivas para regular las emociones. Pero también hay factores de protección que tienen que ver con todo lo contrario, es decir, las fortalezas que hemos visto en estos aspectos, el apoyo social. Y esto es algo que yo creo que, bueno, en España yo creo que se ha hecho muy bien, pero hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. El apoyo social es uno de los mejores amortiguadores de los efectos de una guerra en la gente que viene, igual que lo es en el caso del terrorismo, de los desastres. Entonces hay que mantener vivo ese apoyo y los centros educativos son perfectos para mantener ese apoyo, ¿no? Y que los niños perciban que siguen estando apoyados, ¿no? Y por supuesto, pues características como el compromiso con hacer cosas por aquello en lo que crees, cosas que están por encima de ti mismo, que son también un elemento de resiliencia, y por supuesto pues todo el optimismo, todas las variables que conocemos, y también, muy importante, pues manejar las habilidades sociales, de solución de problemas y todo lo que hemos visto. Así que es pertinente realizar intervenciones psicológicas cuando no hay trastornos. Pues claro. ¿Por qué? Porque queremos hacer prevención y porque la prevención es una de las cosas que más deberíamos desarrollar en nuestro país. Es una de nuestras asignaturas pendientes, ¿no? Y el campo de la educación es perfecto para esto, ¿no? Fortalecer los recursos de los niños, ser capaz de identificar esos problemas cuando se nos van de las manos, para por lo menos que tengan un mayor apoyo o una ayuda profesional, ¿no? Aquí os he puesto algunas claves para identificar esos problemas, ¿no? En el contexto educativo. Pues, por ejemplo, cuando el niño continúa activado en situaciones en las que ya no lo debe estar, no pasa nada porque esté triste, pero si está triste a todas horas, si no quiere salir con sus amigos porque está triste, tenemos un problema. O sea, en el fondo es lo que hemos ido hablando al principio, ¿no? Es decir, paralizarse y asustarse mucho, pues a lo mejor ya no tiene sentido. Y si eso te impide encima pues ir a cosas con los amigos, a una casa de uno, de otro, pues entonces también es un problema que hay que ir resolviendo, ¿no? Todo lo que sea falta de adaptarse al entorno, no tener el contacto con los demás, no relacionarse con ellos, estar como aislado, pues ya no tiene, si está embotado, pues si la causa es que está embotado, habrá que tratar de que esté menos embotado, porque así no se va a adaptar bien, ¿no? Que entienda, por ejemplo, niños que se asustan de todo lo que están viviendo, ¿no? De hecho, a veces tenemos la sensación de que les asusta más el no comprenderlo que incluso el sonido de los ruidos, ¿no? Bueno, el malestar, el sufrimiento que causen a terceras personas también es muy importante, porque por el hecho de que estén aquí, por el hecho de que les hayamos acogido, por el hecho de que necesiten todo nuestro apoyo, no hay que consentir, como algunas veces algunos profesores dicen, ¿no? Es que el pobre se tiene que adaptar ya, pero es que para adaptarse también hay que poner límites y hay que ser coherente con esos límites, ¿no? Entonces, sí, es cierto que lo está pasando mal, pero eso no le da derecho a empujar a otros, a tratarles mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el sufrimiento a terceras personas pues es fundamental, es una alarma, ¿no? De que algo está pasando, ¿no? Y el descontrol sobre las propias emociones, ¿no? Bueno, al final es ir valorando lo que hemos ido viendo de respuestas adaptativas y desadaptativas por su frecuencia, intensidad, duración, por el grado en que interfieren con la recuperación y pues eso, tratar también de ver cómo eran esos niños antes, ¿no? Que nos cuenten sus padres cómo eran antes, ¿no? Y su funcionamiento habitual.
Hay que tener en cuenta siempre la idiosincrasia según las edades. Por ejemplo, en los niños más pequeños vamos a ver más reacciones psicofisiológicas que en los más mayores. Vamos a ver dolores de tripa con mucha frecuencia, malestar, vamos a ver a veces irritabilidad y enfado mucho más frecuentemente. Y en los adolescentes pues vamos a ver conductas más parecidas a las de los adultos, ¿no? Y también importantísimo, una fuente de información en el contexto educativo son los profesores, son los padres, son los iguales, y a veces el hecho de que cada uno diga una cosa es la mejor fuente de información, ¿no? El hecho de que no se comporte todas de la misma manera en distintos contextos es también muchas veces fuente de nuestras hipótesis de por qué pasan las cosas, ¿no? Y eso sí, teniendo en cuenta que hay cosas que quien mejor nos las va a decir es el niño, que es decir, sobre la tristeza no tiene que hablar él. En cambio, sobre el comportamiento, pues suele ser más fiable lo que digan los profesores, que quieras que no tienen un rango de muestra mucho más claro y saben mucho más, ¿no? Y entonces, a raíz de todo esto, pues las actuaciones desde los centros educativos sería la primera que hemos visto, que sería la psicoeducación, ¿no? Aquí os digo que algo que creo que es muy importante, sentirnos orgullosos y responsables de que lo que nosotros hagamos pues puede ser la diferencia entre que esos niños acaben teniendo problemas o no. Eso yo creo que es algo importantísimo, ¿no? Ese margen que tenemos para trabajar, ¿no? Y si hay buenos profesionales, psicólogos en los centros, yo creo que esta tarea, y creo que los hay, o por lo menos espero que los haya, sin duda va a ser importantísima, ¿no? Histórica. Va a ser una tarea histórica, ¿no? Y creo que está bien que la gente sepa la relevancia de esto, para que se sientan también la responsabilidad y también esa relevancia, ¿no? Que a veces nos falta en psicología, parece que da igual todo, pero no. Entonces, creo que esto va a ser fundamental y que desde el contexto educativo, que es un contexto comunitario, esto es fundamental hacerlo. Y bueno, os he hecho una pequeña revisión de algunos estudios, por si alguien tiene especial interés en esto, los tengo aquí, si alguien quiere también preguntarme luego sobre alguno, pero en términos generales hay muy pocos estudios y con escasa calidad metodológica en términos generales sobre las intervenciones psicológicas de menores desplazados por guerras que tienen diferentes síntomas, tanto depresivos como de estrés postraumático. Pero bueno, hay alguna, ¿no? Entonces, en las que hay, a veces se mezclan niños de diferentes tipos, en el sentido de que hay algunos estudios con niños soldados y con niños que viven guerras. Ya es mucho complicar la figura y las experiencias de sufrimiento. Pero bueno, yo he encontrado uno, que es el estudio de Nocon del año 17, que es una revisión narrativa de 23 estudios, donde además hace un metaanálisis, y bueno, por decir en términos generales, en niños que además tienen diferentes problemas, lo digo por si necesitáis citarlo en algún momento en vuestros centros o en algún contexto, y niños que tienen depresión, trastornos de estrés postraumático, duelo, malestar general, etcétera, y realmente lo que se vieron es que pues hubo unos cuantos estudios en los que había un efecto significativo, ¿no? Luego he encontrado otro en los que los niños, también en entornos educativos, en colegios, pero los niños solamente se midió a niños que tenían TEP, no con otros síntomas, y de diferentes acontecimientos traumáticos, no solo guerras, ¿vale? Y aquí pues también se vio, en términos generales, eran 26 estudios, y también se vio la eficacia de estos estudios, ¿no? Y además esto es una cosa que siempre se dice, ¿no? A lo mejor estos niños, como vienen de Ucrania, pues no les sirven lo mismo, ¿no? Ya, bueno, es que los estudios estos se han hecho con niños de todo el mundo, ¿no? De hecho, este que os cito aquí son niños de 5 a 11 años con países tan diferentes como Palestina, Sri Lanka, Indonesia, Burundi, Nepal. Y esto pasa igual en estrés postraumático en adultos, también tenemos este tipo de estudios, o sea que no hay por qué pensar que adaptando los materiales y la un poco los temas culturales no sirvan igual que sirven en otros países, ¿no? Y se ha demostrado en ese sentido que las intervenciones en los colegios son eficaces para reducir los síntomas. Lo digo con orgullo porque creo que esto todavía falta mucho por estudiar, como os estoy diciendo, pero se puede comentar en los centros donde estéis, ¿no? Y luego hay un metaanálisis, porque claro, la cuestión es, bueno, y todo lo que se
se hace vale lo mismo, ¿qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Es decir, todo lo que se hace en estos centros educativos sirve. Bueno, pues hay un metaanálisis muy reciente del año 2020 con 10 estudios también en 8 países con niños entre 7 y 17 años donde realmente pues, están sometidos a acontecimientos traumáticos diversos y se ve que sí que lo que solemos hacer en los programas de prevención, de fortalecimiento psicológico, pues es lo que sirve, ¿no? La psicoeducación, que ya la hemos visto, el entrenamiento en habilidades sociales, que lo conocéis además perfectamente, el entrenamiento en habilidades de afrontamiento, trabajos en grupo para fomentar todas estas cosas, técnicas de relajación, técnicas de expresión emocional, sobre todo los más pequeños, siempre sin forzar, jamás se fuerza a un niño. Ya acordaros la técnica del debriefing, las críticas que tuvo, los datos en contra, por forzar, ¿no? Porque si ellos quieren expresarlo de una manera bien, pero si no, no hay que forzar. Por eso que hablábamos de que la evitación también te permite dosificar el enfrentamiento a las situaciones y a las emociones, ¿no? Y las intervenciones para aumentar la seguridad, que estas son muy importantes. Para que sepan cómo protegerse, ¿no? Es la mejor manera, ¿no? Es como la película esa de La vida es bella, tan preciosa, en la cual le prepara a su hijo para protegerse en un campo de concentración, para protegerse en caso de que vengan, y el niño lo hace a la perfección, porque además los niños, si lo haces jugando, pues no lo viven con ansiedad, y así es como se enseña también a protegerse de los bombardeos, bajar a los refugios, cantando, cogiendo las cosas, cada uno como si fuera un pequeño ejército, ¿no? Tú te encargas de esto, tú te encargas de lo otro, y sin tratando de que no haya ansiedad. Las intervenciones psicoeducativas, como lo que hemos estado hablando hoy aquí, hay unas cuantas, y bueno, hay guías que además pueden ayudar mucho. Y bueno, pues yo simplemente pues, os he traído algunas guías en las cuales pues, se ve cómo podemos formar a través de estas guías a la gente, ¿no? Nosotros hicimos una cuando el 11M, que está también accesible en nuestra web, dirigida a las personas que son afectadas, a la comunidad, a los profesionales, con los objetivos, pues un poco que hemos estado viendo de paliar esos efectos. Esta es la guía del 11M. Y hemos hecho otras para atentados terroristas. En concreto tenéis, si queréis, en el material una de niños que hicimos con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para ayudar a los niños que han sufrido atentados terroristas. Y, por supuesto, la que tiene el propio colegio, que sabéis que tiene una guía para la intervención psicológica con inmigrantes y refugiados, donde en las páginas 28 y 29 pues, también se habla un poco de cómo trabajar en el contexto educativo. Y la guía que hemos hecho, que también podéis tenerla todo con actividades concretas y bueno, pues todo lo que también se pueden ser las explicaciones adaptadas a las distintas edades, ¿no? Y para terminar, pues quería traeros algún protocolo de lo que, bueno, pues serían programas de, si queréis, de resiliencia, de fortalezas, que también podéis ver. El programa, digámoslo así, más conocido o uno de los más conocidos en el mundo, no se llama de trasdiagnóstico porque es anterior a todo eso, es el tratamiento cognitivo-conductual de Kendall para la ansiedad. Y luego pues han salido algunos protocolos unificados también, que en realidad son pues técnicas muy parecidas, ¿no? De lo que hemos estado hablando aquí, que son esos elementos comunes que sirven, ¿no? El programa de tratamiento del gato valiente de Kendall pues se ha llevado a cabo en numerosos países. De hecho, se llamaba el gato valiente, Coping Cat. Lo tradujeron en España como el gato valiente, aunque en realidad es el gato que se enfrenta, ¿no? A mí me gusta más el título en inglés, porque los valientes no son los que no tienen miedo, son los que se enfrentan, ¿no? Pero bueno, si lo dejamos claro en los niños, además a veces ellos dicen, sí, los que no tienen miedo a veces son unos inconscientes. Digo, sí, a veces son un poco inconscientes, hay que tener miedo, no pasa nada. Y bueno, pues aquí tenéis el programa. Este programa se ha traducido a distintos idiomas, se ha predicado en un montón de sitios y da pues como una serie de pasos para lo que hemos estado hablando, identificar las emociones, tratar de valorarlas, tengo que tener miedo, no lo tengo que tener, si valoro que no, pues entonces tendré que hacer algo para no tenerlo, o a lo mejor es un miedo adaptativo, espera. Bueno, aquí tenéis un poco los pasos en el material. Este material, si queréis, se puede dejar o lo que queráis, os lo puedo enviar para que lo colgáis en PDF, lo que penséis que os sirve más. Y las técnicas, pues no es nada nuevo, ¿no? Nuevamente cognitivas, de relajación, de habilidades de solución de problemas, de habilidades de afrontamiento, exposición gradual a las situaciones temidas
y habilidades de autorreforzamiento, ¿no? Que son muy importantes, autoinstrucciones, ¿no? Ya sabéis que las autoinstrucciones son esas cosas que nos empiezan diciendo muchas veces los adultos, nuestros padres: eres capaz, cosas más difíciles has hecho, y acabamos interiorizándolas y diciéndonoslas nosotros sin darnos ni cuenta, ¿no? Soy muy capaz, cosas más difíciles he hecho. También en el sentido negativo: eres un inútil, haces todo fatal, pero esperemos que esa no sea la respuesta, ¿no? Y quería deciros que en España hay un programa, que es el programa del profesor Méndez, que es uno de los mayores especialistas en nuestro país en técnicas psicológicas para niños, ¿no? Que además fue el creador de las escenificaciones emotivas, una de las técnicas pues, de mayor relevancia, ¿no? Para trabajar con niños generando emociones incompatibles con el miedo, haciendo que se metan en personajes que consideran valientes y de esa manera generar otras emociones incompatibles con la ansiedad, que no son necesariamente la relajación. Y tiene este programa que a mí me parece que es un programa estupendo para servir de ejemplo, ¿no? Yo os he traído el libro, se llama Fortaleza Psicológica, y es Psicológica y Prevención de las Dificultades Emocionales. Es del profesor Méndez y Luis Yabona, José Pedro Espada y Mireia Orgilés, que son también de uno de los grupos más potentes de trabajo en niños en nuestro país. Así que os lo dejo como ejemplo porque también creo que vienen muchísimas actividades. Y luego, pues si queréis y lo veis útil como material de apoyo, pues nosotros hemos publicado también con el profesor Costa y Ernesto López, el profesor Jesús Paños y yo, que son dos clásicos también de nuestra querida psicología, pues un poco el tema de las competencias en las familias, ¿no? Y ponemos en estos libros pues muchos superpoderes que tenemos los seres humanos para llegar a los demás y para comunicarnos con ellos, ¿no? El poder de escuchar, el poder de la empatía, el poder de decir las cosas de una manera, bueno, pues todo eso que sabemos. Por si os sirve, y este pues es el manual que utilizamos en la facultad, donde imparto clases de psicología clínica infanto-juvenil, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier cosa que yo, desde mi experiencia, pues pueda aportaros, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Paz, de verdad que súper interesante, extenso, y creo que nos ha quedado a todos muy claro. No sé si tenéis alguna pregunta. A mí me gustaría que Esther, de una forma breve, comentara un poco cómo está haciendo la Consejería de Educación con el tema, bueno, quizá niños de la guerra o más concretamente los niños ucranianos, ¿no? Sí. Bueno, estar con vosotros aquí y agradecer a Maripaz la exposición estupenda que ha hecho y que me parece que va a ser muy, muy valiosa para el trabajo con los desplazados de Ucrania, además de los desplazados de otros países que vienen también y que han venido y llevan viniendo mucho tiempo ya a nosotros, ¿no? Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando como asesora en la Viceconsejería de Organización Educativa y desde finales de febrero, bueno, pues sabéis que se puso en marcha un dispositivo de emergencia para poder atender lo antes y mejor posible la crisis de desplazados que iban a tener, ¿no? Se han desplazado millones de personas, a nuestro país han llegado bastantes, y desde el minuto 1, pues una de las prioridades que se estableció fue que cuando llegaran aquí las primeras familias, pues uno de los servicios básicos que había que proporcionarles era la escolarización. Y se entendía dentro del marco que ha establecido Maripaz, además, como un recurso también importantísimo para garantizar esta estabilidad, la seguridad, la protección y también, por supuesto, para ayudar a las mamás, que son normalmente los adultos que acompañan, a poder organizarse también y empezar a recomponer su vida, aunque el proyecto no sea en ese momento, porque yo creo que casi ninguno tiene el proyecto de me voy ya definitivamente de mi país, sino esto es un paréntesis, esto es una situación temporal. Y también eso explica el comportamiento que a veces tienen estas familias cuando llegan aquí, porque entienden que esto va a ser durante unos meses y yo todavía mis raíces, mi mira la tengo en mi país, ¿no? Yo entiendo que en estos primeros meses las cosas van evolucionando y cada familia pues se va haciendo una composición de lugar un poquito más realista, ¿no? Pero en todo este tiempo pues también hay que acompañarles y entender que les lleva su tiempo. Normalmente cuando llegan
No piden plaza escolar de forma inmediata a todos, hay algunos que sí, que vienen con la idea clara, pero hay otros, sobre todo los que llegan a alojamientos a lo mejor hoteles, donde está Cruz Roja, pues necesitan un tiempo para recomponerse. Tienen muchos miedos de separarse de los niños, miedos a que no se les trate bien, incluso a veces, quiero decir, esa inseguridad de qué va a pasar con ellos, se les va a entender, ¿no? Vienen de una cultura, de un clima, de un país que es lejano a nosotros, a pesar de que somos europeos, pero es verdad que no tienen tanta cercanía, no nos sienten tan próximos, ¿no? En idioma, en costumbres, en alimentación, en hábitos, en muchas cosas, como otros países que están más cercanos, ¿no? Entonces, pues hay que darles un tiempo y una vez que se escolarizan, ahora mismo tenemos aproximadamente cerca de 3.000 personas que están recibiendo servicios educativos aquí en la Comunidad de Madrid. La mayor parte, porque hay como unos 750 aproximadamente que son adultos que pueden estar en educación de adultos y en escuelas oficiales de idiomas, pero el resto son menores de edad, que se reparten en educación infantil, primaria, la mayoría, más de 1.000, y secundaria, obligatoria, la ESO, ¿no? Ahí están más o menos repartidos, ¿no? Y en principio, bueno, pues han contado con lo que se ha podido organizar, y en esto ya vamos siendo expertos, yo creo, en plantearnos retos y en dar respuesta rapidísima en los centros educativos, y ahí felicito de verdad a los docentes, a los servicios de orientación que están haciéndose cargo de todo esto, bueno, pues en dar respuesta lo antes posible. En los centros ya disponen de alguna herramienta, de planes de acogida, que estaban contemplados en los planes de acción tutorial desde hace muchos años. Es decir, ya teníamos la experiencia de recibir a chavales de otros países que se incorporaban de forma tardía a nuestro sistema educativo, y entonces sí que teníamos contempladas una serie de medidas ya que garantizan que una persona se siente acogido desde el minuto uno que entra en un centro, y que una familia va a tener respuesta, que se le va a dar información, que se le va a acompañar durante el proceso de transición hasta que ya el centro lo vive como suyo. Y sobre todo en casos como este, que también va a tener algún tipo de recurso para el tema del idioma. Ahora mismo sí que se ha establecido que se monten las aulas de enlace, que es uno de los recursos que tenemos, el recurso principal que tenemos en los centros educativos, para acompañarles y para garantizar que cuanto antes se hagan con el idioma y se puedan incorporar al aula ordinaria en pocos meses. Y esto se está haciendo. Y luego es verdad que se ha distribuido algún documento de los que ha hablado Maripaz, porque ella es una de las personas que ha colaborado también para ayudar y apoyar a los docentes a cómo hacer esta acogida, a cómo entender la situación exactamente, qué es lo que nos vamos a encontrar con estos menores que vienen de una experiencia de guerra, que eso ya es un factor más a añadir, aparte del estrés que suele suponer cualquier proyecto migratorio. Es decir, porque todos los chavales que nos han llegado procedentes de otros países, sobre todo cuando vienen movidos por la necesidad acuciante, traen una carga de estrés importantísima, importantísima. Y estos niños además han pasado por una experiencia de guerra, con lo cual esto se acrecienta todavía más. Bueno, pues estas herramientas son las que se está intentando ahora trabajar. Estoy contigo, Maripaz, en que no tenemos datos, y yo creo que ahí el idioma es una barrera importante. Es decir, las familias han ofrecido información, es verdad, pero no tanto como nos gustaría, precisamente por esto. Quiero decir, no disponemos de intérpretes en todos los centros educativos como para poder hacer un seguimiento tutorial y poder detectar rápidamente a qué nos estamos enfrentando, ¿eh? Y yo estoy contigo que sería muy importante. Yo parte de la información que tengo es la que recibo del Hospital Zendal, donde está la oficina de atención y ayuda a los desplazados de Ucrania. Ellos nos envían formularios pidiendo plazas escolares para que agilicemos los trámites, y a veces también nos cuentan un poco las situaciones que viven o lo que las familias les están contando, ¿no? Y de los centros educativos también nos cuentan cositas, pero me doy cuenta que todavía el idioma hace que eso sea una barrera importante como para tener
una información completa, ¿vale? Del estado en el que se encuentran los niños en este momento, aunque yo estoy convencida del poder terapéutico que tiene ya de por sí, el apoyo social y las ventajas de estar escolarizado, ¿no? Y más, yo creo que en un sistema educativo como el nuestro, que es bastante acogedor. Pienso que se trabaja mucho en todo lo que es acoger, y que nos está preocupando tanto de un tiempo a esta parte todo lo que tiene que ver con la psicoeducación, y que estamos intentando promocionar más. Pero bueno, en principio, por resumir, ahora mismo todavía estamos intentando hacernos un mapa, porque además es una población que se está desplazando, hay una parte que está regresando ya a su país. Cuando termine el curso y durante el verano, yo creo que vamos a tener una foto más realista de cuántos se han quedado aquí, con qué población ha decidido quedarse un tiempo más, cuántos han decidido trasladarse a su país de origen, a Ucrania, o a otros países más cercanos para intentar luego dar el salto. Sabemos de familias que se van porque su propio gobierno les ha pedido que regresen, porque son funcionarios, para intentar ayudar a reconstruir el país. Y será con esta población que nos queda aquí con los que sí que queremos seguir interviniendo y hacer una labor más completa. Es decir, que ahora mismo hemos estado solucionando las carencias básicas, las más importantes, y que evidentemente había que hacerlo, ¿no? El alojamiento, ¿no? El poder moverse, el transporte, la salud, el que los niños estén escolarizados. Ahora, una vez que ya están aquí y cada vez nos podemos comunicar mejor con ellos, vamos a ver cómo atendemos a otras necesidades que seguramente que van a ir surgiendo. Y estoy a vuestra disposición también por si queréis hacer cualquier otra pregunta. Muchas gracias, Esther. La verdad que también has dado datos concretos de lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, y es muy importante también saber que, bueno, pues esa es la realidad y es la que nos encontramos en los centros educativos. No sé si hay alguna pregunta, ¿tenéis alguna duda? Creo que las exposiciones más claras... ¿Yo puedo hacer una pregunta? Hombre, claro, por supuesto. Que me ha parecido súper interesante, ¿no?, lo que has dicho, y de hecho, vamos, creo que sí que estáis haciendo un trabajo que está fantásticamente. Quizás como, a ver, un poco una de las respuestas que hemos hablado de evitación es la que las personas tienen a veces para realmente creerse la situación que tienen, ¿no? Y la sensación que muchas veces tenemos es que realmente están evitando pensar en la realidad, ¿no? Y están evitando aceptar, ¿no?, que realmente pues muchos se van a quedar o van a tener un sitio cuando vuelvan que no tiene nada que ver con lo que dejaron, ¿no? Entonces, quizás es verdad que ahí quizás sería interesante algún tipo de preparación para eso, ¿no? Para esa caída que, digámoslo así, bueno, los que se van, pues al fin y al cabo es verdad que va a ser difícil, pero los que se queden y empiecen a aceptar que su vida ya no es la que era, que seguramente que se están aferrando a ella, pues eso, por ejemplo, que has dicho es muy interesante, ¿no? Cuando más o menos la cosa esté aclarada ahí, quizás iba a ser importante esa intervención. Esa es un poco la idea que intentaba transmitir, que yo creo que estos primeros meses están siendo agitados, muy confusos. De hecho, todavía leemos y escuchamos las noticias y no hay una idea clara de cuánto va a durar esto, de qué va a pasar, cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, me pongo en el lugar de estas familias, de estos niños, y digo, pues igual de confuso voy a estar yo, que todavía seguro, y es lo lógico, estoy pensando en mi país, estoy pensando en la gente que se quedó allí, estoy pensando en mi casa, ¿no? Es normal. Entonces yo creo, por eso decía, tenemos que seguir estando pendientes, que decir, en estos meses se va a dar un proceso también en ellos, y habrá que estar allí para acompañarles y para intervenir. Porque efectivamente para algunos va a ser muy duro el aceptar, ahora no puedo volver, al menos, o ya no me queda nada allí, nada de lo que tenía, ¿no? Pues tengo que hacer mi vida aquí o en otro sitio, pero va a ser muy duro, evidentemente. Y el conflicto todavía continúa, y las pérdidas. Es decir, porque esto para los que vienen aquí ya no se acabó.
todos tienen familia, conocidos y están a la espera y pendiente de las noticias. Entonces, importantísimo, no olvidarnos de esto. Yo creo que una de las cosas que me preocupa es que nos vamos habituando a esta situación de guerra, ¿verdad? Ya no es la primera página en los periódicos ni en las noticias de televisión. No nos podemos olvidar de esto que está pasando, no podemos olvidar. Bueno, pues muy bien, ya estamos un poquito fuera de tiempo, así que otra vez muchísimas gracias, María Paz. Nada, un placer. Realmente súper interesante. Un placer. Gracias, Esther, por estas puntualizaciones y bueno, y a vosotros os esperamos en la siguiente experiencia y nada, encantado de haber estado otra vez ya con vosotros. Así que a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.